El atún es uno de los peces más importantes del océano y también una pieza clave de la industria alimentaria mundial. Es un nadador de gran resistencia, capaz de mantenerse en movimiento durante años y de recorrer miles de millas náuticas siguiendo las corrientes marinas. Esa capacidad de migrar continuamente lo convierte en un recurso estratégico para muchas flotas pesqueras y plantas procesadoras. En unos momentos veremos cómo ese pez que vive en mar abierto termina convertido en un producto enlatado presente en millones de hogares. Su relevancia no se limita al mar. El atún es un eslabón fundamental en la cadena industrial global. Desde las zonas de pesca, atraviesa rutas comerciales internacionales hasta llegar a algunas de las plantas de procesamiento más avanzadas y automatizadas del mundo, donde se transforma en atún enlatado, un alimento de alto valor nutricional que aporta proteínas y energía a millones de personas. Aquí empieza uno de los puntos clave del proceso: entender cómo un recurso marino se integra en una cadena logística y productiva que no se detiene. En este contexto, Tailandia se ha consolidado como el principal centro procesador de atún del mundo, con alrededor del 30% de la cuota de mercado global de exportación. Gran parte de ese producto tiene como destino Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de atún enlatado y mantiene una demanda creciente de atún importado. Cada año, el país invierte miles de millones de dólares en importar este producto para abastecer un mercado muy activo y en expansión. Esta relación entre centros de procesado en Asia y grandes mercados de consumo en América ilustra hasta qué punto la industria del atún está integrada en la economía global. Lo interesante es que detrás de cada lata hay una coordinación compleja entre pesca, transporte, procesamiento y distribución. Aunque a simple vista pueda parecer un pez tranquilo, el atún es en realidad un depredador muy rápido. Algunas especies pueden alcanzar velocidades de alrededor de 75 km por hora, lo que les permite perseguir presas y desplazarse con rapidez entre zonas de alimentación. Este comportamiento depredador explica por qué se sitúa en la parte alta de la cadena trófica y por qué acumula ciertos compuestos presentes en sus presas, algo que tendrá implicaciones importantes en el consumo humano y que conviene tener en cuenta a lo largo de todo el proceso. Uno de los aspectos que más atención ha generado en los últimos años es la posible presencia de mercurio en el atún. Debido a su posición en la cadena alimentaria y a su longevidad, puede acumular metales pesados que se encuentran en el medio marino. Consumir atún con demasiada frecuencia puede hacer que los niveles de mercurio superen los límites considerados seguros. Por eso, autoridades sanitarias y fabricantes tienen en cuenta este factor a la hora de establecer recomendaciones de consumo, controles de calidad y límites máximos de residuos. Entender este punto es clave para valorar por qué el control del origen, la especie y la frecuencia de consumo es tan importante. La pesca de atún se concentra principalmente durante la temporada alta, de mayo a septiembre, cuando las poblaciones alcanzan densidades óptimas. Las principales zonas de captura se sitúan en aguas tropicales y templadas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. El atún migra siguiendo las corrientes oceánicas y la disponibilidad de alimento, lo que obliga a los pescadores a estudiar de forma continua sus patrones de movimiento. En esta fase se toman muchas decisiones decisivas para el resto de la cadena. Dónde posicionar la flota, qué métodos utilizar y cómo optimizar el esfuerzo de pesca. Los métodos de captura más frecuentes incluyen líneas de mano, artes especializadas y, sobre todo, redes de cerco para la industria conservera, especialmente en el caso del atún listado. Este sistema permite rodear bancos completos y capturar grandes volúmenes en poco tiempo. Una vez localizado el cardumen, normalmente mediante sonar o observando la actividad de aves marinas, el barco despliega la red formando un círculo alrededor del grupo y cierra la parte inferior con una línea que impide la huida de los peces. Algunos buques incluso emplean helicópteros para localizar cardúmenes con mayor precisión y reducir al mínimo el tiempo de búsqueda. Aquí se ve claramente otro punto clave. La tecnología de detección y localización es tan importante como el propio arte de pesca. Como depredadores en movimiento constante, los atunes siguen peces pequeños, calamares y crustáceos a lo largo de las corrientes. Ese comportamiento obliga a adaptar las estrategias de pesca a la temporada, la temperatura del agua y las características de cada región marina. Los operadores revisan de forma continua datos de corrientes, temperatura superficial y concentración de biomasa para decidir dónde y cuándo lanzar las redes. Lo interesante es que esta información oceanográfica se ha integrado de manera rutinaria en la planificación diaria de las flotas.
Una vez capturado, el atún se enfría a bordo lo antes posible para preservar la calidad de la carne. Al llegar a puerto, se realiza un procesamiento preliminar y se baja su temperatura con rapidez. Después, el producto se transporta a las plantas de procesamiento en camiones refrigerados, minimizando el tiempo entre la descarga y el almacenamiento. Desde los océanos más alejados, el atún llega a instalaciones modernas donde se guarda en cámaras frigoríficas a temperaturas de congelación durante semanas, como preparación para la siguiente etapa del proceso, que veremos a continuación. En este punto, el pez deja de ser solo materia prima y pasa a integrarse en un flujo industrial totalmente controlado. Si te interesan estos procesos reales de fabricación y quieres seguir viendo cómo se transforma el atún en un producto enlatado listo para consumir, puedes suscribirte para no perderte los próximos vídeos. En la planta de procesamiento, el atún congelado puede pasar directamente a la etapa de corte sin necesidad de descongelarlo. Esto permite mantener su estructura interna y reducir el riesgo de contaminación. El pescado se introduce en máquinas de corte industriales capaces de procesar hasta 1 tonelada por hora. Estas máquinas funcionan a temperaturas que pueden llegar a los 40 grados C y utilizan cuchillas muy resistentes, fabricadas con aleaciones especiales o recubiertas de diamante sintético para garantizar un corte limpio sin dañar la carne. Aquí se observa un punto clave del proceso. Trabajar el producto aún congelado evita que se ablande, pierda humedad o se decolore, lo que ayuda a conservar la calidad desde el primer momento. Omitir la descongelación ofrece otra ventaja técnica importante. El riesgo de contaminación microbiana puede reducirse hasta en un 80% respecto al procesamiento de pescado fresco. Por este motivo, las plantas más modernas han adoptado este enfoque en la fase inicial. Una vez cortado, el atún pasa a una zona donde se separan las piezas por tamaño y especie, lo que permite ajustar los siguientes pasos según el tipo de producto final que se quiera obtener. Cuando se procesan especies grandes como el atún aleta amarilla o el patudo, el flujo de trabajo cambia. Estos ejemplares pueden superar el 1,5 metros de longitud y alcanzar varios cientos de kilos de peso. Para manejar estos tamaños, se utilizan cuchillos especializados y se requiere la participación directa de artesanos expertos. Cada corte se realiza de forma manual para maximizar el rendimiento y conservar las mejores secciones. Este punto introduce otro aspecto relevante del proceso. La intervención humana sigue siendo imprescindible para garantizar precisión y calidad en especies de alto valor. Los operarios más experimentados pueden llegar a ocupar puestos especialmente valorados en la industria y percibir salarios muy elevados. Su función consiste en obtener piezas limpias y uniformes, adecuadas para su distribución en fresco a cadenas de supermercados o para continuar su procesamiento en las distintas líneas de conservas. Las porciones de mayor calidad suelen reservarse para la venta en fresco o en filetes enteros, mientras que los cortes restantes se destinan a productos troceados o en lascas, ideales para el enlatado. Tras el corte inicial y la separación de piezas, comienza la fase de cocción. Los atunes enteros o secciones grandes se colocan en vaporeras de gran capacidad diseñadas para procesar varias toneladas por ciclo. La maquinaria incorpora sistemas de control de temperatura que permiten ajustar con precisión el punto de cocción para preservar el sabor y la textura. Lo interesante llega ahora. Esta cocción previa no solo ablanda la carne, sino que prepara cada pieza para la siguiente fase, en la que se separarán las espinas, la piel y las partes no aprovechables. Una vez cocido, el atún se traslada a la zona de fileteado manual. Aquí, operarios especializados separan la carne con cuidado, retirando todo lo que no cumple con los estándares de calidad. Se utilizan guantes finos o directamente las manos para mantener la precisión y la sensibilidad necesarias durante el despiece. Aunque esto aumenta el riesgo de pinchazos o pequeños cortes, garantiza una selección más cuidadosa y una carne más limpia. Antes de iniciar la jornada, cada trabajador debe realizar un protocolo de desinfección que forma parte de las medidas básicas de seguridad alimentaria. La carne ya limpia se clasifica por tamaño y forma y se traslada a la zona de enlatado. Es en este punto donde el flujo de trabajo se vuelve más preciso y regular, porque se busca una uniformidad visual y de peso en cada lata. Este paso marca la transición hacia la siguiente etapa del proceso, donde se definirá el aspecto final del producto. En la zona de enlatado, el flujo de producción se divide según el tipo de producto final. Para los trozos grandes e intactos, destinados a gamas medias y altas, la colocación suele realizarse de manera manual.
Los operarios seleccionan cada pieza y la introducen en la lata con una orientación específica para asegurar una apariencia uniforme al abrirla. Este nivel de detalle es importante porque el consumidor espera una presentación visualmente cuidada en los productos de mayor calidad. Aquí aparece un punto clave del proceso. La precisión manual sigue siendo insustituible cuando se busca uniformidad y estética, incluso en líneas industriales avanzadas. En el caso del atún desmenuzado o en lascas, muchas fábricas combinan la automatización con el trabajo manual. El pescado se mantiene en bandejas a una temperatura controlada para preservar su textura y humedad. Los operarios se encargan de distribuir el atún dentro de las latas ajustando el peso y asegurando una colocación ordenada. Este sistema permite detectar fácilmente impurezas, restos de piel o pequeñas espinas que puedan haber pasado desapercibidos en etapas anteriores. La intervención manual ofrece una versatilidad que las máquinas no siempre pueden igualar, especialmente en lotes pequeños o líneas premium donde cada detalle cuenta. Algunas plantas emplean un proceso intermedio: formar bloques de atún antes de introducirlos en la lata. Este método garantiza que todas las unidades tengan una forma y un peso uniformes, lo que facilita el enlatado y mejora la presentación final del producto. Lo interesante es que esta técnica ayuda a compensar la variabilidad natural del pescado, ofreciendo consistencia incluso cuando la materia prima presenta tamaños o texturas diferentes. Una vez dentro de la lata, se añade el líquido de cobertura, que puede ser aceite vegetal, salmuera o salsas específicas, dependiendo del producto. Este líquido es esencial para conservar el pescado, mantener su humedad y evitar la oxidación. Además, influye directamente en la identidad del producto, ya que cada receta aporta un sabor característico. La cantidad de líquido se controla de forma precisa para asegurar que el contenido sea homogéneo y cumpla con los estándares establecidos para cada línea de producción. Tras completar el llenado, la lata pasa a la máquina de sellado. Un sistema automatizado coloca la tapa y aplica una técnica de cierre mediante presión y plegado, creando un sello hermético que impide la entrada de aire, bacterias o partículas contaminantes. La máquina selladora puede procesar miles de latas por hora y está equipada con sensores que detectan cualquier irregularidad, como cierres incompletos o presiones insuficientes. Cuando se identifica un defecto, la lata se retira automáticamente de la línea para garantizar la seguridad del producto. Este control constante es uno de los elementos más importantes de toda la cadena, ya que la integridad del sellado determina la vida útil del alimento. Una vez selladas, las latas se colocan en jaulas metálicas y se introducen en el sistema de esterilización. Este tratamiento térmico se realiza mediante vapor a alta presión, a una temperatura cercana a los 121 grados, durante un tiempo que oscila entre 60 y 90 minutos según el volumen del lote. Este punto marca otra fase esencial. La esterilización elimina microorganismos que podrían causar deterioro y garantiza la estabilidad del producto durante todo su almacenamiento y transporte. Al finalizar la esterilización, las latas se enfrían rápidamente mediante agua fría o aire comprimido para detener la cocción y proteger la textura y el sabor. Este enfriamiento también evita que las latas sufran deformaciones debido a los cambios de presión. A partir de aquí, el producto ya está técnicamente seguro y estable, listo para pasar a la última fase del recorrido industrial. Tras la esterilización y el enfriamiento, las latas regresan a la línea de producción para comenzar la fase final del proceso, el envasado y la preparación para su distribución. En esta etapa, cada lote de latas se organiza cuidadosamente para mantener el orden y facilitar las siguientes operaciones. Las latas se agrupan en cantidades predeterminadas y se colocan en soportes que permiten avanzar por la línea con estabilidad. Aquí aparece un punto interesante del proceso. A partir de este momento, la prioridad ya no es transformar el producto, sino protegerlo y presentarlo adecuadamente para su llegada al consumidor. Una vez agrupadas, las latas avanzan hacia la zona donde se aplica una funda de cartón precortada. Esta funda se pliega de forma automática alrededor del conjunto, creando un bloque compacto que asegura que las latas no se desplacen durante el transporte. Este tipo de embalaje resulta especialmente útil en cadenas de distribución que requieren paletizados rápidos y estables. Además, el cartón sirve como soporte para la información principal del producto, como el nombre de la marca, el tipo de atún y los datos nutricionales. Después del cartón, cada conjunto pasa por la estación de film retráctil. Una maquinaria envolvente aplica una fina lámina plástica que rodea el paquete. Al calentarse,
el film se contrae y se ajusta firmemente alrededor de las latas, añadiendo una capa adicional de protección frente a la humedad, el polvo y los golpes. Lo relevante en esta fase es que el film sirve como barrera, y al mismo tiempo, facilita el manejo del producto en cadenas logísticas automatizadas. A continuación, los paquetes ya formados pasan por un sistema de codificación que imprime los códigos de barras directamente sobre el cartón o el film. Estos códigos permiten una trazabilidad completa durante el almacenamiento, el transporte y la venta. El uso de sistemas automáticos de lectura y verificación reduce errores y agiliza los procesos en los centros de distribución. Una vez codificados, los paquetes se apilan sobre palés siguiendo un patrón que optimiza la estabilidad y el espacio disponible. Esta disposición se calcula para asegurar que los palés puedan transportarse sin riesgo de movimientos bruscos durante el traslado. Finalmente, cada palé se envuelve con film retráctil industrial, formando una capa protectora alrededor de toda la carga. Esta envoltura evita la entrada de humedad y protege el producto de posibles daños durante el transporte de larga distancia. Lo interesante llega ahora. El producto está completamente protegido y listo para viajar miles de kilómetros hasta los almacenes, supermercados o centros de distribución donde será finalmente comercializado. Con este conjunto de operaciones, el proceso de transformación del atún enlatado concluye en una línea de producción donde cada paso ha sido diseñado para mantener el alimento en condiciones óptimas hasta que llega al consumidor final. A partir de aquí, solo queda su distribución y salida al mercado, donde se convertirá en un producto de consumo cotidiano en millones de hogares. Una vez completado el envasado final y asegurada la protección de cada palé, el producto entra en la fase logística. En los centros de almacenamiento, los lotes de atún enlatado se organizan según destino, fecha de producción y requisitos de transporte. Estos centros cuentan con sistemas automatizados que permiten ubicar, mover y preparar los palés para su envío, garantizando que el producto mantenga su integridad desde el momento en que abandona la planta. En este punto ocurre algo clave del proceso. El atún deja la cadena industrial y pasa a formar parte de un flujo global de distribución que conecta múltiples países y mercados. Los contenedores refrigerados o de temperatura controlada se utilizan cuando las condiciones climáticas o los tiempos de tránsito lo requieren. Estos contenedores aseguran que las latas no sufran daños estructurales ni deformaciones durante recorridos prolongados. Con ayuda de sistemas de seguimiento, las empresas pueden monitorizar en tiempo real la ubicación y el estado de cada envío, lo que optimiza la gestión de inventarios y permite responder con rapidez ante cualquier incidencia. Este seguimiento continuo se ha convertido en una parte esencial del sector alimentario moderno. Una vez que el producto llega a su destino, cada lote se somete a una inspección para verificar su estado. Se revisan los códigos de producción, la integridad de los envases y las fechas de caducidad antes de enviarlo a los centros de distribución o directamente a los supermercados. En mercados donde la rotación es alta, como Estados Unidos o Europa, este control rápido y preciso permite disminuir pérdidas, asegurar la calidad y agilizar la reposición en tienda. Lo interesante llega ahora. Esta fase determina si el producto llega al consumidor en condiciones ideales, completando un recorrido que comenzó a miles de kilómetros en aguas abiertas. La presencia del atún en el mercado global es posible gracias a esta coordinación entre pesca, procesamiento y logística. Desde las capturas en los océanos hasta su llegada a los estantes, cada etapa del proceso está diseñada para preservar calidad, seguridad y eficiencia. El resultado es un producto estable, nutritivo y accesible que forma parte de la alimentación diaria de millones de personas. En esta visión más amplia, la industria del atún enlatado es un ejemplo de cómo la tecnología, el conocimiento y la organización pueden transformar un recurso natural en un alimento que llega a hogares de todo el mundo. Además de su papel en la cadena alimentaria, el atún representa un sector económico fundamental para países productores, procesadores y consumidores. Genera empleo en flotas pesqueras, plantas de procesamiento, logística, distribución y venta minorista. También impulsa la inversión en tecnologías de pesca responsable, sistemas de control y modelos de trazabilidad que mejoran la sostenibilidad del sector. Este equilibrio entre producción y responsabilidad es uno de los desafíos más importantes para el futuro de la industria. A medida que la demanda global de proteínas marinas continúa creciendo, la industria del atún debe adaptarse mediante prácticas más sostenibles, tecnologías de seguimiento avanzadas y mejoras continuas en seguridad alimentaria.
Estos avances permiten mantener la calidad del producto final, proteger los recursos marinos y garantizar la continuidad del suministro en el largo plazo. Con cada nuevo desarrollo técnico, la cadena del atún enlatado se vuelve más eficiente, transparente y segura. Así concluye el recorrido completo del atún, desde los océanos hasta las latas listas para el consumo. Un proceso que combina pesca, tecnología, trabajo humano, control sanitario y distribución global para ofrecer un producto que forma parte de la vida cotidiana en millones de hogares. Si este proceso industrial te ha resultado interesante y quieres seguir descubriendo cómo se producen otros alimentos y materiales en fábricas de todo el mundo, puedes suscribirte para no perderte los próximos vídeos.